Y en esta mañana vamos a hablar de algunos aspectos que como iglesia necesitamos recordar, apropiarnos y entender, ¿cierto? Utilizo la figura del fútbol y de la selección en el sentido de que uno quisiera a veces estar allá en el campo y decirle a los jugadores qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, que si todos pudiéramos unirnos como estando allá metidos y poder ganar, ¿cierto que sí? Y el Señor utiliza figuras en cuanto a eso. En esta mañana vamos a ver una primera parte en cuanto a algunas recomendaciones que el Señor nos regala también, que se lo regaló a una iglesia y que también sirve como ejemplo para nosotros como iglesia. Y de ahí vamos a extraer un temita, que creo que en nuestros tiempos, en nuestra época, es bueno trabajarlo, entenderlo y aplicarlo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los tesalonicenses. Como les comenté ahorita, vamos a hacer una primera como introducción, una exhortación también, y luego el Señor nos va a mostrar un tema. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Yo no sé ustedes, pero yo me lleno de mucha alegría, de mucho gozo por todo lo que estamos viviendo, por el hecho de estar aquí reunidos tranquilamente, abiertamente, ¿sí? Sin persecución, porque puede pasar que en muchos lugares está pasando en estos momentos, cristianos están siendo perseguidos o se están reuniendo de una forma difícil, llamémoslo así. Pero hoy me gozo en saber que nos podemos reunir, que podemos abrir nuestras Biblias tranquilamente y podemos proclamar la palabra del Señor. La iglesia de Tesalónica tenía unas características particulares. Pablo la toma como ejemplar en muchos aspectos. Y esta primera parte creo que el Señor nos va a hablar acerca de eso que como iglesia tenemos que recordar de lo que hizo esta iglesia y que para nosotros es importante. Entonces dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta primera parte, aquí Pablo está recordando de quién son ellos. Son propiedad del Señor. Dice que son en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y hoy el Señor nos recuerda a nosotros que nosotros, más que colombianos, más que el fútbol, más que todas estas cosas, somos de Dios, somos en Dios, somos propiedad del Señor. Recordemos muy bien en esta mañana que el pago fue muy alto, ¿cierto? Fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo y fue por la voluntad del Señor. Eso nos debe llenar ya comenzando hoy de mucho gozo, de saber que somos de Dios y estamos en Dios. Y ahí en algunas Biblias dice un titulito: ejemplo de los tesalonicenses. Dice así, versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vemos al apóstol Pablo cómo tenía en su corazón a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, por lo que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos. Y es una verdad, es una realidad que Dios en cada uno de nosotros está haciendo algo. No somos los mismos de hace unos años. No somos los mismos quizás de hace un año, un mes. El Señor está haciendo algo y debemos ser sensibles a lo que el Señor está mostrando en nuestra vida, en cada situación, en lo más mínimo, en las pruebas, en las dificultades, en los momentos de alegría, en el trato con mis hermanos, en mis sentimientos también, en lo que siento, en lo que el Señor me muestra cada día en su palabra. Debemos ser sensibles. Dice versículo 3: acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos tres características que el apóstol Pablo tomaba como ejemplo de la iglesia de Tesalónica y que en nosotros deben ser relevantes. Ya lo dijimos, debemos recordar quiénes somos en Cristo, quiénes somos en el Señor, qué hizo el Señor por nosotros.
Debemos recordar que el Señor sigue haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y debemos recordar también, así como Pablo se lo recuerda a la iglesia de Tesalónica, tres aspectos que hablan de movimiento, de acción, fe, amor y esperanza. Regían a esta iglesia y nos deben de regir a nosotros. La fe, pero no la fe salvadora que está hablando acá, una fe de considerar que las promesas del Dios Santo que nos salvó son reales. Leía acerca del don de la fe y era con relación en tratar de entender esa voluntad de Dios que para nosotros puede ser difusa y cómo podemos confiar plenamente en que se va a lograr. ¿Y cómo estamos nosotros andando en cuanto a la fe? En cuanto al confiar en nuestro buen Dios. Si miramos, el amor es algo constante, el amor es acción, el amor no es un sentimiento, eso lo sabemos muy bien. ¿Cómo estamos andando en amor? ¿Y cómo estamos andando en cuanto a la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? Tres características de una iglesia de ejemplo que en nosotros debe regir: fe, confianza en nuestro Señor, amor entre nosotros y esperar la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tres aspectos que regían a esta iglesia de Tesalónica. Dice versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, haciendo referencia al gran milagro que Dios hizo en cada uno de estos hermanos de Tesalónica, que asimismo lo hizo en cada uno de nosotros. El milagro más grande, que una persona que estaba muerta espiritualmente haya pasado a vida. Es algo sobrenatural. Dice versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí Pablo recuerda también lo que ha pasado en ellos y se toma como ejemplo. ¿Él tenía autoridad para ser ejemplo? Claro que sí, ¿cierto? Pablo, vemos que es la persona más usada por Dios en el Nuevo Testamento, que él mismo en algún momento hablaba de sus credenciales. Si hay alguien que podía hablar de ese ministerio, hablar de conocer al Señor Jesús, Pablo era. Si hay alguien que hablaba de sufrir lo que era el evangelio, Pablo era. Y Pablo daba testimonio de eso. Y él mismo decía: que sean imitadores de mí. Tenía autoridad para hacerlo. Como iglesia, ¿cómo estamos en cuanto a esto? Podemos decir hoy: puedes ser imitador de mí. Esto habla del carácter, habla de ser irreprensible, habla de cómo estamos mirando al Señor, imitando su carácter para que otros puedan imitarlo en nosotros. Algunos aspectos importantes que creo que el Señor nos está hablando hoy, ¿cierto? Recordar de dónde venimos, recordar de quién somos, recordar la obra que sigue haciendo, la elección sobrenatural que debemos estar imitando, claro que sí, a personas que andan en la fe y que debemos ser ejemplo para otros. Habla de carácter. Habla también, el mismo Señor Jesús lo dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Claro, ahí tenemos que poner nuestra mirada. Versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí está hablando Pablo de una iglesia que está obedeciendo, que está mirando al Señor Jesús, de una iglesia que está haciendo lo que corresponde, y en este aspecto recuerda que ellos mismos hablaron de lo que Dios hizo en ellos. La iglesia de Tesalónica tuvo quizás muchas dificultades, errores, como
nosotros también los podemos tener. Pero hoy, para nuestra iglesia, Aposento Alto Venecia, el Señor nos recuerda que debemos estar mirándole y que tenemos que estar obedeciendo en lo que el Señor quiere. Aquí esta iglesia se caracterizaba porque hablaba, divulgaba. Dice que Macedonia y Acaya era lo más cercano, al norte y sur de Tesalónica, allá en lo que hoy se conoce como Grecia. ¿Cómo estamos hablando a aquellos que necesitan saber la verdad más grande? ¿Cómo lo estamos haciendo con nuestro ejemplo? ¿Cómo lo estamos haciendo con nuestras palabras? ¿Cómo? ¿Vemos características de una iglesia? Claro, de ejemplo, que para nosotros debe ser importante visualizarlo. Aquí vemos el evangelizar, el hablar a otros, claro que sí. Dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vemos algunas características en esta primera porción de la carta a los tesalonicenses, importantes. Alguno podrá rescatar o extraer otros principios, pero vemos unos principios que hablan de carácter, de una iglesia que miraba al Señor, que imitaba el carácter de personas maduras, de una iglesia que hablaba, que evangelizaba. Y hoy, claro, podemos estar diciendo, con relación también, haciendo un paréntesis, a lo que como iglesia estamos desarrollando, o que el Señor nos ha movido a hacer en cuanto al ministerio de evangelismo, quizás eso no me corresponde, o yo para eso no soy bueno, o esa no creo que sea la voluntad de Dios en mi vida. No, mis hermanos, a todos el Señor nos ha mandado hablar, tengamos el don o no. Nos ha mandado hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Es así? ¿Estamos en un mundo de tinieblas? Quien no lo reconozca así, de pronto no ha visto allá afuera todo lo que se está vendiendo, todas las mentiras a las cuales somos expuestos, y es una realidad. Y alguno dirá, tan exagerado, Mario, no, pero eso no es así. Sí es así, sí es así. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo vemos que estamos en tinieblas? Que estamos en medio de un mundo de tinieblas, a través de la palabra. A través de la palabra que nos ayuda a visualizar y entender que hay una realidad. Y que estamos llamados a hablar. Claro, pero alguno dirá, bueno, yo lo hago, yo hablo, pero se necesita primero ir al corazón. Ir al corazón. Y este es un aspecto, simplemente, de muchos de los aspectos que caracterizaban a esta iglesia. Y pensaba yo, bueno, el Señor creo que me mostraba en cuanto a la voluntad que Él tiene para su iglesia, no solamente local, sino universal, de hablar a otros acerca de la verdad. Y la verdad es que hay un solo Salvador, hay un solo camino, hay una vida que es Jesucristo. Y que necesitamos hablar continuamente. Alguno dirá, pero ¿cómo lo hago? No soy bueno para hablar. Podemos estar orando, o la pregunta es, ¿estamos orando para que muchas personas hoy lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pasen de muerte a vida? Podemos entregar un tratado, o podemos hablar, o podemos mostrar la palabra, podemos mostrar el gran problema que muchos hoy tienen, estar separado del Señor. Qué gran problema. Qué gran problema. Y a partir de este contexto que mirábamos de la iglesia de Tesalónica, de lo que el Señor nos muestra, seguía mirando algunos pasajes de la carta a los tesalonicenses y veía temas importantes. El apóstol Pablo hacía una serie de recomendaciones y exhortaciones acerca de la vida que agrada a Cristo, acerca de la santidad, acerca de que estar apartados para Él, separados para Él,
y apartados de fornicación. Si ustedes miran todos los temas, todas esas porciones que habla, esta primera carta hace referencia a eso. Pero también presenta la segunda venida. Ustedes miran primera y segunda de Tesalonicenses, son cartas también escatológicas en el hecho que están mostrando o están recordando al Señor Jesús en su segunda venida, que el Señor Jesús va a volver. Muchos de los hermanos de esta iglesia lo esperaban con ansias y muchos quizás sí murieron. El Señor Jesucristo no llegó, pero sabemos que va a volver, y hoy nosotros como iglesia también tenemos que estar anhelando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vamos al capítulo 5, donde también el apóstol hace una serie de exhortaciones. Las vamos a leer y vamos a entrar como a la parte principal. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses 5, versículo 12 en adelante. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Importante esto, ¿no? Como el apóstol cierra esta porcioncita diciendo algo importante. No es una opción, es la voluntad del Señor que nosotros vivamos de esta manera, que no paguemos mal por mal, ¿cierto? Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué importante esto. Cantamos hoy que queremos menguar, que queremos ceder el trono al Señor, que queremos que Él gobierne. Y aquí el Señor nos está diciendo cómo hacerlo. Es la voluntad del Señor. Podemos estar diciendo también, pero es que el gozo no lo siento porque estas situaciones me afligen demasiado. Pero es que me cuesta pagar bien por mal o no pagar mal por mal. Me cuesta. O es que no tengo tiempo para orar. Cada uno delante del Señor puede estar haciendo un examen y decirle: Señor, creo que necesito más de ti. Creo que necesito menguar, creo que necesito ceder el trono a ti, Señor, en todo, en todo. Dice 19, no apaguéis al Espíritu. En otras palabras, permitamos que el Espíritu Santo reine y gobierne. No menospreciéis las profecías, haciendo referencia a la palabra del Señor. No menospreciéis la palabra del Señor. Y entramos a la parte central de la que quiero hacer cierta reflexión. Examinando todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sí. Una serie de exhortaciones, recomendaciones que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? ¿Que aplican para nosotros? Claro, perfectamente. Y que si queremos ver una iglesia aposento alto, creciente, viva, fuerte, tenemos que ir a estos principios. Tenemos que ir a estos principios y tenemos que ir primero que todo al Señor.
al Señor. Y miramos, nos detenemos entonces por un momento en el versículo 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahí está haciendo referencia a un tema importante que es el discernimiento. Poder discernir. El discernimiento debe ser algo que nosotros debemos estar trabajando, así como el Señor nos manda que su voluntad es que nos amemos, que no paguemos mal por mal, ¿cierto? Que no menospreciemos la palabra, su palabra. Si pudiéramos traer otros principios en cuanto a la humildad, en cuanto a mirar a mi hermano como superior a nosotros mismos, ¿cierto? Podemos como alimentar esta porción. Pero cuando hablamos de discernimiento, hace referencia a examinar con minuciosidad, juzgar en el buen sentido, revisar lo falso de lo verdadero, retener lo bueno. ¿Alguno de ustedes es experto en conocer los nuevos billetes, por ejemplo? Creo que algunos nos pueden estar de pronto, como llaman, tumbando, porque no conocemos en qué se diferencia a veces un billete verdadero de un billete falso, ¿cierto? Algunos de los billetes antiguos sí los podemos, creo que, identificar muy bien, ¿cierto? Por su textura, por los sellos, no sé. El Señor nos manda en estos momentos, desde dos puntos de vista veo yo, a examinar todo, dice todo, y eso hace referencia a la palabra, por un lado, a examinar la palabra, pero también a examinarnos a nosotros mismos, nuestro andar, porque Pablo acaba de hacer una serie de exhortaciones que muestran el corazón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos andando? ¿Qué es el discernimiento espiritual? Porque estamos llamados a discernir, a evaluar, a juzgar de la manera apropiada. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Vamos a ir a la carta de Efesios un momento. Precisamente estamos hablando de este tema de la unidad, de que hoy estamos muy unidos como colombianos, ¿cierto? En torno a este deporte. Pero como creyentes también estamos llamados a la unidad. Y dice Efesios 4, la unidad del Espíritu. Vamos a mirar desde, bueno, si miramos el contexto ahí, hace referencia a cómo el Señor dio dones a los santos, como el Señor quiere, como el Señor le place. Y dice en el versículo 11, bueno, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es un objetivo de los dones que el Señor da a su iglesia para que crezcamos, para que maduremos, ¿cierto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser como Cristo, crecer, madurar. Pero miren lo que dice acá el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, discernimiento, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Señor nos hace un llamado hoy al discernimiento, porque no es mentira que debemos estar preparados, que debemos dar respuesta a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, que debemos estar preparados también para entender cómo la palabra que el Señor nos ha regalado es una. Y lastimosamente, se tergiversa a diario.
constantemente. Aún nosotros. Yo reconozco que en Aposento Alto se maneja una doctrina buena, conforme a la palabra. Pueden haber algunos puntos que debemos estar revisando, evaluando. Pero existe una realidad y una verdad, y es que hay personas, dice que la palabra, que teniendo comezón de oír, o sea, queriendo escuchar algo para su carne, les están alimentando esto. Y yo sé, estamos en un tiempo en el que se vende la idea de un evangelio bonito, llamémoslo así, bonito, donde no podemos ni debemos ofender a nadie, donde tenemos que hablar las cosas acerca de lo que la palabra dice, acerca del amor, acerca de la salvación, acerca de un buen lugar, acerca de muchas cosas. Pero si miramos el evangelio, es fuerte, es ofensivo, es duro. Mi hermano Mauro ahorita nos recordó acerca de Hebreos lo que dice la palabra, ¿cierto? La palabra, ¿cómo es? Como espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y llega y corta, destruye, allá. Eso hace el Señor a través de su palabra. Y ese debe ser también nuestro evangelio. Considerar, no menospreciar la escritura para que llegue al corazón. El evangelio es así. Tiene la mejor noticia que cualquier persona necesita entender. Pero a partir de esa buena noticia es porque hay una mala noticia. Y es que estamos separados de Dios por el pecado. Para muchos hoy, quizás hoy, puede ser el mensaje que necesitamos. Para otros es entender cómo como iglesia podemos proclamar el evangelio como Dios quiere. Como Dios quiere. Y para eso tenemos que tener ejercitados bien nuestros sentidos en el discernimiento. Y ese es un problema de la iglesia actual. Lo podemos evaluar viendo cómo personas se dejan llevar por estratagema de hombres. Claro, donde ahí sí existe denominaciones quizás donde se le da más importancia a otras cosas externas que a la misma palabra. Es una realidad. Gracias al Señor, sí, la doctrina que manejamos es muy buena, me parece buena, pero es una realidad, mis hermanos. Se está menospreciando la profecía. Por algo Pablo lo recordaba a esta iglesia, aspectos básicos de una iglesia, acerca del perdón, no pagar mal por mal, acerca del amor, acerca de la paz, claro que sí, no menospreciar la palabra, pero ojo, dice aquí el apóstol, examinarlo, ¿qué? Algunas cosas, toda la palabra la debemos examinar. Pero pienso que aún por encima de esto debemos examinar primero nuestro corazón delante del Señor. ¿Cómo estamos andando? Queremos una iglesia que evangelice. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Queremos crecer quizás en número? Claro que sí. ¿Queremos crecer en conocimiento? Claro que sí, para dar la gloria al Señor. Pero necesitamos ir a la raíz, a la base. Cuando hablamos de discernimiento, hace referencia a juzgar, separar, examinar. Y acá Pablo nos recuerda que tenemos que retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Grandes personas prominentes en el cristianismo, y es una realidad, han caído.
Porque han vendido un evangelio cómodo, bonito, suave. A tal punto que llegan a considerar, porque es una realidad, que otras falsas doctrinas pueden acomodarse a lo que como cristianos creemos. Y se está dejando atrás lo importante. Se vende un evangelio que no habla de la cruz, que no habla de la sangre, que no habla del perdón, que no habla de la justificación, del pecado. Y eso es vital para nosotros. Examinarlo todo. Hoy el Señor nos dice, examinarlo todo, todo. Ahora miremos, hagamos un examen cada uno. ¿Cómo estamos mirando la palabra? ¿Cómo estamos masticando las porciones cada día? ¿Qué principios estamos rescatando del Señor, que el Señor nos regala? ¿Qué dicen personas y qué dice la palabra con relación a temas? Porque mis hermanos, por no hacer eso, la iglesia hoy está siendo blanco y objeto de burlas, blanco y objeto de blasfemias y blanco y objeto de mentiras. Pero también porque no estamos siguiendo patrones básicos que el Señor nos manda. Debemos ir a la fuente. Acuérdense en lo que dice al final. ¿Para qué es todo esto? Para glorificar el nombre del Señor. Para que el nombre del Señor Jesucristo sea famoso, famoso. Aquí esta iglesia lo hacía, al norte y al sur. Macedonia. Y nosotros quizás no estamos haciendo famoso como debe ser el nombre del Señor Jesús. Iglesia, estamos llamados a discernir en cada aspecto de nuestra vida. Claro, en las falsas doctrinas, claro que sí, en nuestro corazón, en los asuntos que nos competen, ¿por qué no? En la política, aún en el fútbol, en mis decisiones, en todo, iglesia, estamos llamados a discernir. ¿Y qué es? Examinarlo todo. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuando escuchaba esta parte de absteneos de toda especie de mal, miraba yo algunas porciones con respecto a una palabra que se llama malicia. Y ahí el Señor, en las porciones que revisé, dice que debemos desechar. Habla de malicia, maledicencia, habla de hipocresía, de otras situaciones que surgen allá en el corazón. Y nosotros debemos ir a nuestro corazón y, mis hermanos, desechar toda especie de mal. Malicia. No es evidente el mal, pero en nuestro corazón a veces hay cosas, hay situaciones que estoy haciendo a propósito y que son malicia. Necesitamos de la palabra que llegue y corte y destruya y arranque y podamos decir, oiga, sí, eso que yo considero como mi derecho es orgullo, es soberbia, es maldad, es malicia. Eso que yo considero como que estoy normal, que estoy bien, es, como lo decían acá, alentar a los débiles, a los perezosos, a los de poco ánimo. Por algo el Señor nos recuerda. Quizás en alguno de esos aspectos, cada uno de nosotros estamos cayendo y necesitamos que el Señor toque nuestro corazón. Entonces, para que seamos una iglesia que pueda discernir adecuadamente, debemos ir a la fuente, al Señor, a nuestro corazón, no menospreciar las profecías, la palabra del Señor, para que haya un efecto, Va a haber un efecto. Si lo hacemos, si hay unidad en el Espíritu como lo leíamos en Efesios. Necesitamos. Y miraba yo también una historia que sucedió en algún momento, dicen que es mítica, no he investigado muy bien, acerca de algo que se llamaba el caballo de Troya. Cómo los griegos querían invadir, sitiar
la ciudad de Troya y no podían de ninguna manera. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Se inventaron un caballo grandote, grandote, lo dejaron ahí en las puertas de la ciudad, dijeron como, bueno, no pudimos, nos vemos, chao, juicioso. Pero, ¿qué pasó? Los troyanos cayeron en la trampa. Vieron eso como quizás hasta un obsequio, un regalo. Abrieron sus puertas, metieron al caballo grandote, como un símbolo, como un regalo, pero sin darse cuenta que dentro del caballo habían muchos griegos, ¿cierto? ¿Qué pasó? En la noche salieron estos griegos, abrieron las puertas y entraron los griegos a invadir y a sitiar la ciudad de Troya. Y en nuestra iglesia podemos estar recibiendo muchos caballos troyanos que vemos quizás como un regalo, pero que para nosotros puede ser un engaño. Es un engaño. ¿Sí? En cuanto a la doctrina, claro que sí. En cuanto a la doctrina, lo que se vende, debemos estar atentos, discernir, examinarlo todo. Pero también en cuanto a aquellas cosas que en nuestro corazón quedan ahí guardaditas, que hacen supuestamente parte de mi carácter, mi naturaleza, lo que yo soy. Recordaba Filipenses 4:8, donde nos dice el apóstol Pablo también, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando dice absteneos de toda especie de mal, examinarlo todo, retener lo bueno, debemos partir por hacer lo que el mundo quizás no hace. Ir a la fuente, reconocer que somos, como lo dice también la palabra, nación santa, pueblo escogido de Dios, apartados para el Señor. Ya no podemos vivir de acuerdo a lo que el mundo vende. Tenemos que tomar decisiones, ser determinantes como iglesia y comenzar a hoy, así como hoy Colombia lo está diciendo, hay una esperanza para poder pasar, para poder ganar ese partido. Hoy podemos decir como iglesia, es el momento de tomar decisiones firmes, radicales, de cambiar, de no ser ya más niños fluctuantes, porque es peligroso, muy peligroso. El Señor nos manda a discernir. El Señor nos manda a discernir. Podríamos mirar, claro, las causas de esa falta de discernimiento y no hay claridad en cuanto a la doctrina en muchos aspectos. Falta tener al Señor como prioridad. Si yo tengo a mi Señor como prioridad, voy a tener su palabra como mi guía, como mi luz. Si yo tengo al Señor como prioridad, entiendo sus mandatos que me llevan a mí a amar, a abstenerme de toda especie de mal, examinarlo todo, a examinarlo, discernir, hacer lo que el Señor quiere. Es importante. Discernimiento. Si miramos también la historia de la iglesia desde hace muchos años y hablando, trayendo otra vez a colación esto del caballo de Troya como un engaño, no es una mentira, es un engaño. La iglesia ha sido atacada por diferentes corrientes, ¿sí? En algún momento apareció el racionalismo. Creo que los que han estudiado un poquito más de, no sé, sociología, antropología y demás, podrán dar cuenta de esto. El racionalismo como una corriente en la que el pensamiento del hombre estaba aún por encima de los planes de Dios, donde se dejó a un lado la palabra, porque es una realidad. Fue como en el siglo XVIII, creo. Se dejó a un lado la palabra para poder considerar que mis pensamientos como hombre, como ser humano, eran relevantes. Eso fue un caballo de Troya de los que aparecieron en algún momento. Aún
aún en el evangelio, hoy se venden cosas con relación al poder de la mente, ¿o no? Eso lo vemos. Es una realidad, no vamos a dar ejemplos específicos, pero es una realidad. Y si miramos, se han metido diferentes caballos de Troya, diferentes mentiras que vienen de otras corrientes. La Biblia nos habla de dependencia, nos habla de entender la voluntad del Señor, de ceder el control, pero algunas corrientes se metieron como, llamémoslo así, de metafísica y demás, que hablan de que yo puedo, yo tengo, yo lo puedo lograr, es para mí, es la promesa que el Señor hizo para mí. No, el Señor me ha hecho muchas promesas, el Señor ha sido fiel, pero hay muchas mentiras que se han venido vendiendo y que como niños fluctuantes hemos cedido, hemos caído. Se ha vendido un evangelio humanista también, ¿cierto? Otra corriente que en algún momento apareció es el relativismo. Es el relativismo. Y hoy en día, quiero detenerme también ahí, como iglesia, hemos cedido a eso. No le diga nada. No lo confronte con su pecado. Déjelo. Él verá. Hemos cedido a tal punto de que estamos suavizando el mensaje. ¿Cómo estamos evangelizando? Estamos hablando de sí, de un Salvador, pero no estamos confrontando que hay pecado, que estás en un gran problema por causa de tu pecado. Entonces todo se vuelve relativo. La Biblia, o más bien, sabemos que hay situaciones, hay puntos, hay temas que se llaman grises en la Biblia, que el Señor nos manda a discernirlos. Pero en algún momento consideramos, o veo yo, que casi todos los temas los estamos volviendo grises. ¿Cierto? ¿Pasa eso? Una salvación acomodada, una justificación acomodada, una vida en Cristo acomodada. Pero el Señor nos manda y es muy claro, muy claro, muy claro en todos los aspectos y para cada situación en cuanto a lo que el Señor piensa, en cuanto a lo que la palabra nos dice. Entonces, ese tipo de tendencias han afectado a la iglesia y sin darnos cuenta, hoy hemos cedido. Mis hermanos, iglesia, este es un llamado para que estemos tomando al Señor como lo más importante, para que estemos evaluando nuestro corazón, para que estemos atendiendo a todo lo que la palabra nos enseña, a todos sus mandatos, porque como lo leíamos, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y recordemos, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor nos ha dado la capacidad de evaluar, discernir todos los aspectos, aún los más, de pronto, llamémoslo así, complejos, temas complejos. El Señor nos ha dado la capacidad de discernir. ¿Queremos una iglesia fuerte? ¿Sí queremos una iglesia fuerte, mis queridos hermanos? Amén. Creo que tenemos el sentir con algunos hermanos, quisiéramos ver otro aposento alto, Venecia o la Alquería o no sé, algún nombre de algún barrio por acá cerca, Perdomo, por ejemplo, no sé, Bosa. Queremos eso como iglesia, pero necesitamos ir a la fuente, necesitamos unidad, necesitamos mirar las Escrituras, necesitamos mirar al Señor. Y hoy el mensaje es: examinemos todo, retengamos lo bueno, abstengámonos de toda especie de mal. Es un trabajo acá, un trabajo en el corazón, es un trabajo también de acción, de perseverancia, y es un trabajo de dependencia del Señor. Como iglesia lo necesitamos, lo necesitamos. Si queremos un ministerio de evangelismo fuerte, necesitamos ir a la fuente, necesitamos entender la palabra, dar respuesta.
Si queremos crecer en la alabanza, necesitamos entender muy bien, primero la palabra, la palabra. Si necesitamos crecer en la enseñanza, que nuestros niños reciban la palabra, que como dice la escritura, que sean como bebés que anhelan la leche espiritual no adulterada, que todos seamos como bebés que anhelamos la leche espiritual no adulterada, debemos ir a la fuente. Es un buen momento, mis hermanos, para poner delante del Señor nuestro corazón y decirle: Señor, necesitamos menguar, necesitamos que nos muestres, que nos permitas examinar nuestro corazón y de esta manera poder examinarlo todo, que se va a reflejar en nuestras decisiones, en el impacto de la palabra en muchas personas, en nuestra familia quizás, en nuestros vecinos, en nuestra comunidad, para la gloria del Señor.